comenzó ya de hace tiempo una hora triste y a su vez gloriosa para la iglesia de Jesucristo. Voy a hablar en base a lo que ya está escrito. El libro de Eclesiastés dice: lo que pasó ayer es lo que viene y va a pasar en un futuro. Lo que se vivió ayer, dice, se vivirá en un futuro. Lo que fue, ya es. Lo que fue, volverá a ser. No hay nada nuevo debajo del sol en la tierra. Todo lo que pasó en el pasado se volverá a repetir en un futuro no lejano. No hay nada nuevo, dijo Salomón cuando escribió el libro de Eclesiastés. Todo lo que se vivió en el pasado se reflejará en el futuro. Lo del pasado se refleja hacia el futuro. Cuando Dios envió a Moisés a Egipto, porque él estaba en el desierto, y cuando Dios mostró las maravillas y el poder que Dios le había otorgado a Moisés para liberar a su pueblo, el pueblo se gozó en gran manera y se alegró porque llegó el día o el tiempo de la liberación de aquella esclavitud tan agravante que vivía el pueblo. Pero cuando Moisés y Aarón, su hermano, fueron ante la corte real del gran faraón de Egipto de aquellos días, al faraón no le agradó en su corazón las palabras de Moisés. ¿Y qué hizo? Puso más pesada carga, los afligió más, con más trabajo y más obras. Y si antes tenían que trabajar 12 horas, ahora iban a trabajar 16 horas. El pueblo se apesadumbró, se angustió, se entristeció. Y toda aquella esperanza, y toda aquella fe, y toda aquella alegría y gozo que habían obtenido cuando vieron a Moisés, se esfumó, se desintegró y volvieron a perder la esperanza. Y aún viendo a Moisés estando delante de ellos no podían levantar la cabeza porque estaban hastiados, fatigados de tanta trabajo, tanta labor, tanta tarea pesada. Y la angustia tan abrumadora de entender que nunca iban a salir de esa situación los llevó a ya no tener fe ni siquiera en Moisés y ni siquiera en los milagros que había hecho Moisés. Es cuando Moisés se lamenta y clama a Dios, y Dios le envía al faraón y a su pueblo terribles y tremendas plagas destructivas. Y el pueblo de Israel vio la mano poderosa de Dios y Dios prometió, dio cumplimiento a su promesa de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Hoy se repite la misma escena y va a ir en progreso y va a ir avanzando y va a acontecer lo mismo. La iglesia va a ver la mano de Dios como nunca antes la vio, con gran poder y autoridad. Pero antes vamos a ser perseguidos, antes vamos a ser afligidos, antes vamos a tener que escondernos. Porque todos los gobiernos, organismos de gobiernos y entidades internacionales, intergubernamentales, se pondrán de acuerdo en uno para destruir la Biblia, quitarla del medio y perseguir a la iglesia y censurar todo lo que se habla de parte de Dios, cerrar todas las denominaciones, congregaciones, templos e iglesias y establecer un único y nuevo orden gubernamental a nivel mundial. Y pasaremos una muy leve tribulación. El Señor dice en su palabra que si nosotros nos mantenemos fieles a su palabra, a su mandato, al Espíritu Santo, seremos guardados de aquella hora. Pero Jesús también dijo que vamos a ser entregados a tribulación.
Jesús mismo dijo, seremos llevados ante los concilios, ante los tribunales. Y dijo, no se propongan en su corazón presentar defensa por ustedes mismos, sino que en aquella hora el Espíritu Santo dará palabra para contrarrestar todos los ataques siniestros que inducirán a atacarnos para sentenciarnos a una esclavitud, a la pena de cárcel o a la pena de muerte por el simple hecho de creer en lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo vamos a hacer nosotros para que el Espíritu Santo use nuestra boca para presentar defensa? Si hoy nosotros no obedecemos al Espíritu Santo, no nos sometemos al Espíritu Santo, no seguimos sus ordenanzas y no estamos en oración ni en comunión con Él, ¿cómo nos prepararemos para lo que viene? Por eso Jesús dijo, yo les voy a dar poder y autoridad para que sobre toda fuerza del mal a ustedes nadie les dañe. Yo les doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal, dice. Os doy poder y autoridad sobre toda fuerza del mal. El maligno no podrá hacerle daños, siempre y cuando guardemos el vínculo con el Espíritu Santo. Y si tenemos que convertirnos en mártires, que así sea. Porque también fueron martirizados los primeros fundadores de la iglesia primitiva, la iglesia de Jesucristo, los apóstoles. Viene una hora oscura sobre la iglesia de Jesucristo. Y son muchos falsos profetas, pseudo pastores, falsos apóstoles, falsos obreros, falsos dirigentes de la iglesia, que enseñan a la iglesia que todo va a ir bien, que vamos a escapar en un arrebatamiento antes que sucedan estas cosas. Pero la Biblia me dice lo contrario, que nosotros vamos a padecer persecuciones y martirios, flagelos y angustias, y después de eso vendrá el arrebatamiento. No va a ser antes de la tribulación, ni durante la tribulación, sino que será después de la tribulación que vendrá el arrebatamiento. Pero muchos me dirán, ¿cómo estás tan seguro de eso? Es que la palabra de Dios lo dice. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo afirma esta palabra, dice, con respecto a nuestra reunión con Cristo, que es el arrebatamiento, no se dejen mover por pensamientos, ni costumbres, ni ideologías, ni doctrinas de hombres, porque nuestra reunión con Cristo, el arrebatamiento, no va a suceder sin que primero venga la apostasía y en segundo lugar se manifieste el anticristo. En tercer lugar entendemos que viene el arrebatamiento. Primero viene la apostasía, luego viene la manifestación del anticristo y que por causa del anticristo seremos perseguidos. Porque es anticristo, antidios, antibiblia, antife. Está en oposición a la fe, en oposición a la Biblia, en oposición a Dios y en oposición a la fe en Jesucristo. Y nos perseguirá. Ah, pero esto no me contó mi pastor de mi iglesia. Nunca me lo enseñó. Llévale la palabra de Dios a tu pastor y dile, por favor, pastor, ¿me puede leer Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, y me lo puede explicar? Y si él no sabe explicarlo, explícale tú. Porque para eso Dios te ha llamado, porque para eso estás viendo este video, para que tú leas la palabra de Dios, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Porque en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, Pablo afirma que habrá un arrebatamiento. Pero en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Pablo afirma cuándo va a ser ese arrebatamiento. ¿Cómo? Tú dirás. Dice cuándo va a ser. Dice cuándo va a ser el arrebatamiento. ¿Y cuándo va a ser el arrebatamiento? Después de aquella tribulación que viene sobre aquellos días, dice el Señor Jesucristo. Luego de la persecución que vendrá, porque Jesús dijo que primero tenemos que experimentar los dolores de parto. ¿Y cuáles son los dolores de parto? Los principios de la tribulación que viene. Y pasaremos un lapso, un tiempo, no sabemos cuánto, de tribulación, de persecución. Pero no descuides tu relación con el Espíritu Santo. No descuides tu relación con el Espíritu Santo. Tú puedes decir que yo estoy equivocado. Yo me puedo equivocar en todo, pero la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra de Dios testifica lo que estoy hablando. Pero tú sabes qué tienes que hacer, como yo a mí mismo me lo digo.
Tengo que guardar el vínculo con el Espíritu Santo, abrazar la fe, estar de rodillas ante Él todos los días, a cada instante y a cada momento, como Dios me mostró en un sueño, que caminaba de rodillas, vivía de rodillas, trabajaba de rodillas. Eso significa depender pura y exclusivamente de la oración, todo tiempo, lugar y momento, para que nadie nos engañe, porque el engaño de hoy está aún dentro de las iglesias. Y cuando le preguntaron a Jesús, los discípulos y apóstoles de aquel comienzo de la historia de la iglesia, ¿cuál será la señal de tu venida? Y Jesús dijo, no se dejen engañar. Entonces la respuesta de Jesús es, la mayor señal de que estoy pronto a regresar será que el engaño irá en aumento, en incremento. Será el engaño la señal de los últimos días. Muchos, no pocos, muchos falsos profetas, muchos pseudopastores, muchos falsos apóstoles, muchos, no pocos, se han levantado en estos últimos 20 años. ¿Cuánto queda para que el anticristo se manifieste? Poco y nada, porque la apostasía, que dice que va a venir, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, da la apertura de la entrada al anticristo. La apostasía es el derecho legal que le da al anticristo para poder entrar en escena y tomar el mando mundial y tomar el organismo oficial mundial y apoderarse del mundo y gobernar a este mundo. La apostasía le da el derecho legal. No seas apóstata, sino sé creyente. No seas apóstata, sino que doblégate ante Jesucristo. No seas apóstata, sino que vuélvete a Cristo. ¿Qué significa ser apóstata? Apóstata viene de la palabra apostatar. Apostatar significa rebelarse contra Dios, no obedecer a su santo mandamiento, no obedecer al Espíritu Santo. La mayoría de los líderes evangélicos no obedecen al Espíritu Santo. Estamos en el año diciembre del 2024. ¿Qué pasará en el 2025? ¿Y qué pasará en el 2026? El Espíritu Santo habló. ¿Qué va a pasar en 2025? ¿Y qué va a pasar en el 2026? Hasta aquí estas palabras. Arrepiéntete, pueblo de Dios. Y me lo digo a mí mismo. Debemos arrepentirnos y buscar con sinceridad al Espíritu Santo hasta poder oír su voz. Y cuando oigamos su voz y trate nuestro corazón, tenemos que obedecerle. Si no le obedecemos al Espíritu Santo, no hay salvación.